Diego, qué gusto, un abrazo y gracias por este rato para la radio de la universidad. Pablo, muchas gracias por el interés, un agradecimiento por el llamado y dos aclaraciones de paso. El ciclo tanto de Radio Nacional como de la TV Pública terminaron porque formaba parte de la gestión anterior, de la cual no fui funcionario, sino que fui un colaborador en estos contenidos. Y bueno, aquí estamos, como dijiste vos, sí, de alguna manera siendo uno de los firmantes de esta carta que lo que buscó ser ante todo es un llamado de atención. ¿Arrepentidos de la palabra infectadura? No, mira, vos sos un hombre de medios y sabés perfectamente que a veces los medios toman determinados conceptos y después, como suele suceder, cobran vida propia. Lo que es claro que esa palabra infectadura reflejó o se vio reflejada en la opinión de miles de personas que lo tomaron y que hizo que hoy tuviese vida propia. Quizás ahí lo que se buscó hacer es algo que inclusive yo me tomé el trabajo de escribir hace ya un tiempo, que es el hecho de que si bien la política pública se está tomando basada en la evidencia, es una evidencia que hoy corremos un riesgo, y lo estamos corriendo ya desde un principio, que es lo que yo llamo la mirada del cíclope. La pandemia comenzó con un agente infectocontagioso, pero hoy la pandemia, de ser una crisis sanitaria, pasó a ser una crisis social, y sin embargo seguimos tomando decisiones con miradas, yo te diría, súper especializadas en la medicina como es la infectología, en momentos en que deberíamos tener una mirada un poco más plural y abarcativa. Diego, ¿y cuáles son las opciones? Conocemos lo que se está implementando hasta ahora, que ha dado como resultado una cantidad de muertes cada 100.000 habitantes mucho más baja que países de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos y de otros países. Conocemos un impacto económico y social muy, pero muy difícil y que vamos a tardar mucho en mitigar. Sabemos que el mundo también está de la misma manera. ¿Qué opciones presentan ustedes? Bueno, mira, un par de cuestiones respecto a esto. Primero de todo, la cuarentena, el confinamiento preventivo y obligatorio es una política pública y como tal merece y acredita un debate de la opinión pública, sobre todo cuando hoy estamos viendo lamentablemente con un poder legislativo que prácticamente no está funcionando y una justicia que también está en una feria indeterminada. Dos cuestiones muy importantes que vos mencionaste, que son las cifras y la economía. Argentina tiene, junto con México, los niveles de testeo más bajos de nuestra región. Cuando uno testea, identifica el comportamiento que tiene un brote. Y a partir de esa identificación permite hacer un trazado, un aislamiento y, por supuesto, cuidar. Y Argentina, lamentablemente, tiene una tradición de registros poco confiables. Esa es la realidad. Tenemos registros poco confiables. Entonces, lo primero es entender que tenemos dos elementos que ya nos permiten ciertas dudas, a pesar de que, como vos decís, las cifras es bajas, y si hablamos fundamentalmente de lo que es la situación de Mar del Plata, son extremadamente satisfactorias lo que se ha tomado, las medidas que se han tomado. El otro punto es la economía, y es cierto, estamos frente a un debate que tiene que ver con la salud y con la economía. Que nosotros hayamos firmado esta carta no significa que sea una carta anticuarentena y no significa que estemos planteando un conflicto entre lo que es el confinamiento y lo que puede ser la posibilidad de muerte. La realidad es que una cuarentena sirve para ganar tiempo. Hoy en Argentina las unidades de terapia intensiva están apenas en un 25 a 30%. O sea, ya ganamos ese tiempo. Pero estamos en un punto en que tenemos que discutir los próximos pasos. ¿Por qué? Porque el beneficio que nos pudo haber traído esa cuarentena hoy está en un alto riesgo frente al costo que implica un empobrecimiento, un endeudamiento, una soledad de las personas mayores. El confinamiento, por definición, disminuye o restringe las libertades y eso aumenta el nivel de conflicto, no solo interno, sino el componente psicosocial de un encierro. Entonces, te cierro la idea con esto. Sí. Es un momento donde tenemos que empezar a pensar en el costo y en el beneficio, porque siempre estamos hablando de evidencia, y la evidencia que hoy nos plantea una posición oficial parecería ser que no da lugar al disenso o al debate. Diego, sos especialista en longevidad, sos docente universitario, me permito, con el respeto
tutearte para que también tenga esta fluidez el diálogo que estamos teniendo, y creo que aprendemos todos en eso. Diego, ¿hay alguna garantía que mostrar una salida alternativa o justo empezar a abrir o salir de la cuarentena ahora? Ustedes hacen una mirada, me decís que no son anticuarentena, pero hay una mirada crítica a las políticas que está implementando el gobierno. ¿Hay alguna garantía que cambiar esto nos mantenga bajo el nivel de muertos? A ver, acá hay una cuestión. El confinamiento en algún momento hay que levantarlo, porque el nivel de conflicto social empieza a surgir. Y ahora, no ¿y es este? ¿Junio sí. y julio son estos los momentos para levantarlo? Le pregunto al médico. Mira, yo creo que hay que empezar a hacer un cierto grado de desconfinamiento, pero como especialista en personas mayores que vos me comentabas, sí, yo lo que recomiendo claramente es que las personas mayores permanezcan en lo posible el mayor tiempo posible en sus casas. Pero te doy una situación que a mí se me planteó fundamentalmente ahí en Mar del Plata hace 72 horas, donde me llama una persona que tiene a su madre de más de 80 años, confinada en su casa hace 70 días y con 2 cuidadoras las 24 horas, donde ya ella notó que hay un conflicto, una sospecha de maltrato por lo que implica este confinamiento de una de las cuidadoras hacia esta persona mayor. Entonces, es como te decía, ya estamos viendo ciertas cosas, pero también hay que pensar que el parate, el stop que hay en la actividad económica va a llevar a un empobrecimiento, y el empobrecimiento, a pesar de que cuesta medirlo, muchas veces en sufrimiento, por ejemplo, cuesta vidas. Entonces, acá a veces parecería ser que se está planteando un debate extremadamente cuantitativo y nos estamos olvidando de lo cualitativo. Diego, ¿Me seguís cuál sí, es la idea? totalmente. Entonces, ahora, lo que pasa es que nos vamos acercando a un punto en el cual es inevitable decir, ¿qué es preferible, fundirte o morirte? Yo la verdad prefiero fundirme o tener un 50% menos de ingresos privados como uno puede tener y seguir. Uno entiende el concepto del empobrecimiento, pero acá estamos hablando de, está bien, bueno, soy más pobre, pero estoy vivo. Mirá, te voy a dar un dato. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la última semana recibieron 18.300 llamados en el programa de voluntarios de personas mayores. El 80% de ellos, estamos hablando de personas mayores, sí, cobran la jubilación mínima y el 50% viven solos. ¿Sabés de qué fueron esos 18.300 llamados? Dime. Solicitando una ayuda alimentaria. Es gente que no tiene para comer. Pero esto no es solamente gente mayor, esto es la gente de los barrios vulnerables y periféricos, por ejemplo, de Mar del Plata. Entonces, esto me parece, mira, Mar del Plata hoy está iniciando la temporada invernal. Mar del Plata ha hecho un sistema de confinamiento realmente notable, pero el virus en algún momento va a entrar a Mar del Plata, porque va a entrar a muchos lados, así como entró en la periferia de totalmente. Buenos Aires, Diego, pero valorar Mar del Plata es valorar muchas de las cosas férreas de la cuarentena que el mismo documento critica. Valorar Mar del Plata, acá tenemos funcionarios como Manino Iriart, que está muy relacionado con Sergio Berni, que rechazan 130 autos que quieren entrar a Mar del Plata por día, con mucha gente que viene levantando la bandera de la libertad y seguramente apoyando el documento. La democracia está en peligro, Diego. Mira, ese es otro tema. A ver, primero, yo creo que en algún momento hay que hacer una desescalada. Hay que hacerlo con medidas y sobre todo con mucha responsabilidad, porque también lo que estamos viendo es que los países que lo han hecho con un alto grado de responsabilidad social son los que mejor le ha ido. Pero a mí me parece que no podemos darnos el lujo, porque Argentina no es un país rico, no es un país desarrollado, es un país que económicamente estamos, algunos ya dicen que sí, pero estamos al borde de un default, de entrar en una cesación de pagos. Estamos en default selectivo desde el año pasado, ya cuando el gobierno anterior habla de reperfilamiento, ahí ya estamos en default. Digo, cuando no podés pagar algo que tenía que pagar, ya estás en default, y este gobierno continúa en default también, en cesación de pagos, por más que esté renegociando. Pero coincidimos que nuestra situación económica es dificilísima. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, yo creo que si hay algo que ha traído la pandemia, en el caso, no hablemos de Argentina, no hablemos de otros países, ha traído luz, digamos, ha puesto foco, ha corrido un velo a una cuestión que es histórica y que esto no viene
ni de este gobierno ni del anterior, sino que esto viene de décadas, que es una falta de desinversión a nivel social y una falta de priorización de realmente lo que hoy es importante. Diego, coincidimos. Entonces, y quiero volver un poco a este tema. Y la verdad, no sabes lo que estoy aprendiendo y lo positivo creo que es para la universidad toda poder charlar de esta manera contigo. El documento que se ha firmado dice: la democracia está en peligro. Pero, a ver, quienes pensamos lo contrario, ver a Horacio Rodríguez Larreta, ver a Kicillof y ver a Alberto Fernández, vos sabés que yo venía sintiendo que la democracia estaba fortalecida, más allá de los aciertos o errores que pueda tener cualquier gobernante o cualquier política de Estado. ¿Por qué ustedes dicen la democracia está en peligro? ¿Te parece que realmente desde el 83 para acá hoy está la democracia en peligro? Mira, yo no sé si la democracia como tal está en peligro. Yo sí lo que creo es que hay síntomas preocupantes, y no te voy a decir que en todo el gobierno, pero sí en algunos sectores del gobierno en relación a la República. Yo creo que está amenazada. ¿Me das un ejemplo? ¿Me das un ejemplo de autoritarismo hoy? ¿Me das un ejemplo de autoritarismo hoy desde tu mirada? Bueno, mira, yo coincido con vos en que a mí me gustó esa imagen que son las conferencias de prensa del gobernador de la provincia, el presidente y el alcalde o el gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Lo que a mí no me gusta es un enojo, es un enfado público cuando se habla de miedo y de angustia. El miedo y la angustia son sensaciones, son emociones propias, y particularmente en una comunidad que recibe muchas veces mensajes de incertidumbre. Cuando un ministro de la Nación dice esto va para largo, tiene que decir por qué va para largo, porque para eso tiene el grado de investidura de lo que significa un ministerio. Sembrar incertidumbres en la sociedad es hacer crecer el miedo y la angustia. Y cuando alguien te pregunta por esa preocupación que tiene mucha gente, y yo te puedo decir, te podría hablar de las personas mayores porque es en lo que me especializo, sí, y son con quienes trato. Pero todos estamos preocupados. Miedo y temor. Todos, exactamente. Sí. Y la angustia es normal. Entonces vos no podés decir, ustedes no tienen derecho a tener angustia porque nosotros, el Estado, lo estamos cuidando. Ahora, Diego, ahí hay dos cosas. Sí, hay dos cosas. La verdad, te lo pregunto desde el corazón. ¿Hay alguien en el planeta Tierra que hoy tenga alguna certeza con respecto al coronavirus? No digo Ginés González García. ¿Hay algún gobierno, algún presidente, algún ministro que te diga, mirá, esto viene así? Pues me parece que eso es lo que nos está angustiando a todos, que esto es totalmente dinámico. Por supuesto, mira, hoy sabemos que claramente esto es muy dinámico y se ha aprendido día a día, pero sabemos que hay gobiernos que lo ha hecho muy bien la situación. Uno de ellos es Noruega, el otro es Islandia. Está bien, quizás suenan cuestiones muy nórdicas para nuestra mentalidad, pero en estas crisis hay algo de lo que hay evidencia, hay algo de lo que hay investigación, y existe, y vos como comunicador lo sabés, que es la comunicación o la gestión de la comunicación en tiempos de crisis. No se puede decir, para quien sabe cómo funciona el mundo hoy en día, que una pandemia no va a llegar. Chile, por ejemplo, en el mes de febrero, compró cerca de 200.000 reactivos. ¿De acuerdo? Sí, lo decís por la primera reacción de Ginés González García, que luego da marcha atrás sobre esa misma decisión. El mismo Fernández lo dijo, ¿no? Y sí, claro, porque será tarde. A ver, yo tuve la posibilidad de ser parte del Departamento de Epidemiología en la gestión del 2003 de la pandemia del SARS, donde fue la primera gestión del doctor Ginés González García, quien lo conozco personalmente y tiene el mayor de los respetos. O sea, estuve en esa situación, tuve la posibilidad de estar en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra ese mismo año, y la del 2009 me agarró trabajando para la Organización Panamericana de la Salud en Washington. H1N1. Exactamente. Hay evidencia de esto. Hoy sabemos que el 30%, una de cada 3 personas que sufrió confinamiento, sale con signos de irritabilidad, de insomnio, lo que se llama estrés postraumático. Sabemos que aumentan las tasas de suicidio, sabemos que aumentan las tasas de trastornos de salud mental. Entonces vuelvo a repetir con esto. Todos los países, la mayor parte de los países que entraron en un confinamiento, al día siguiente estaban trabajando en los planes de desescalada o de desconfinamiento. ¿Y vos pensás que el gobierno argentino no tiene un plan de salida? Bueno, si lo tienen, no nos lo están transmitiendo. Desde el momento en que la única respuesta que se escucha es va a durar lo que tiene que durar, y cuando se plantea un disenso, como se planteó en esta carta, la respuesta que se recibe de un jefe de gabinete
es que estamos nosotros contra la muerte. A ver, por favor, cualquiera que me Claro. conoce, que sabe de mi trayectoria, no puede pensar que yo estoy a favor de la muerte, por favor. Agrego algunas piezas de esta explicación, Diego. Estamos charlando con Diego Bernardini, es médico, docente universitario de nuestra Universidad de Mar del Plata. Me parece 2 puntos para agregar, coincidí, decime si estás de acuerdo. Cuando hablamos de la respuesta, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, fue el que salió el fin de semana a responder un poco esta carta de está en juego la democracia y donde hablan de la palabra infectadura, que tiene razón Diego, desde lo comunicacional es un hashtag, es un mensaje, es una forma de... Es hasta una filosofía que engloba a mucha gente y tiene una mirada crítica del gobierno. Y la otra, me parece que hubo un disparador periodístico cuando la periodista Silvia Mercado, de Infobae, en una conferencia de prensa le pregunta este tema de la angustia al presidente, ¿no? Y Alberto Fernández le responde no de muy buena manera desde tu mirada y habla de esto de que no hay certezas. Creo no equivocarme, me parece que esos 2 puntos son importantes, ¿no? Sí, completamente, completamente. Acá lo que se está planteando es un matiz, se está discutiendo una política pública, se está planteando una discusión que tiene que ver con el ejercicio de la democracia, que por otro lado a mí me parece muy significativo recordar que la democracia, sobre todas las cosas, es el derecho al respeto de las minorías. Entonces, a ver, me parece que nos estamos bebiendo un debate y gobernar, no, o mejor dicho, ganar una elección no significa gobernar por decreto, ¿no? Está clarísimo, Diego. Por último, primero agradecerte. Segundo, decirte, me hubiera encantado, que esas cosas son las que deberán cambiar algún día. Cuando se fue el kirchnerismo de los medios públicos hizo un borrón y cuenta nueva y no quedó nadie, ¿no? Terminó el gobierno de Macri en diciembre, me contás que tu programa de Radio Nacional y de la TV pública no está saliendo, tus micros. Bueno, estas cosas sería buenísimo que se vaya Macri, venga Alberto Fernández y que si tu micro de salud está bueno, siga adelante. Digo, quería decir eso también. Sí, mira, eso me parece que es importante porque otra de las cosas que surgieron a partir de esta carta es que los que la firmamos somos todos intelectuales macristas. Yo primero creo que los intelectuales tenemos la obligación de plantear pensamiento crítico, y esto lo sabe muy bien el equipo de 10 docentes que trabaja conmigo en la cátedra, donde tenemos representantes de todas las ideologías políticas, y donde ellos saben desde el primer día que yo planteé que la política yo la entiendo como la defensa del bien común, y que nosotros, como academia, como una Universidad Nacional de Mar del Plata que somos, tenemos que trabajar con todo el mundo porque la comunidad es quien nos lo debe. Entonces, a mí me parece que esto es fundamental y no tenemos que olvidarlo. Está. Para cerrar, te pregunto en el poder, en lo hipotético, imaginemos que hay una convocatoria, imaginemos que hay un encuentro y hay un diálogo. Esta carta, las personas que la firman, ¿qué harían hoy en este contexto? ¿Salimos mañana de la cuarentena? ¿Qué es lo primero que se haría? ¿Cuál sería la primera medida a tomar como medida alternativa en un pensamiento crítico a lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández? Mira, hoy lo que hemos visto, la evidencia es que la salida del confinamiento se tiene que dar por etapas. Se tiene que dar además en función de un mensaje que tiene que ser claro, que los rebrotes van a existir y que cuando existan, si es necesario, se tiene que retroceder. Y al mismo tiempo se tiene que identificar de manera fehaciente lo que son las actividades esenciales, porque ya llevamos 74 días parados, 73 días de confinamiento, y esto realmente tiene un daño que, como dijimos, es multidimensional. Pero por lo último, y para cerrar la idea, yo creo que necesitamos una visión diversa y plural. Necesitamos especialistas en ciencia política, antropólogos, sociólogos, psicólogos, por supuesto médicos, pero médicos de muchas especialidades y no solo infectólogos. Necesitamos economistas, matemáticos, ingenieros. Necesitamos un cuerpo de conocimiento amplio, diverso y donde por sobre todas las cosas haya tolerancia al disenso. Diego, muchas gracias. ¿Hizo algo bueno el gobierno desde que arrancó? Por supuesto. Decretar un confinamiento temprano, claramente estamos todos de acuerdo en que fue muy bueno eso, pero ahora es tiempo de pasar a otra etapa. Te mandamos un abrazo, ojalá nos encontremos en otro momento ya en persona para darnos un codo y, ¿por qué no, un abrazo, ojalá pronto? Pablo, un gusto enorme, gracias por la voz y bueno, ojalá todo esto pase pronto y sobre todo con lecciones aprendidas. Un abrazo fuerte.